Si yo a usted le pregunto, ¿tiene algo que ver la ingeniería con la salud? ¿Qué me responde? Uno puede pensar, no. Bueno, pues todo lo contrario. Tienen que ver y mucho. Si no, en un instante lo vamos a conversar y nos lo va a explicar uno de los miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores Arquitectos de Valladolid, como es Jerónimo Alonso. Jerónimo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Tiene mucho que ver, ¿no? La ingeniería y la salud. Tiene muchísimo que ver la ingeniería, la arquitectura y la salud. Principalmente porque nosotros habitamos, trabajamos y residimos en entornos construidos y fundamentalmente en entornos urbanos. Luego, cualquier incidencia que se produzca en los ámbitos urbanos, urbanísticos o edificados, tanto bien sean residenciales como en entornos laborales, pues afecta directamente a la salud. Hasta ahora, fíjate, todos los cambios normativos que ha habido a lo largo de los últimos 125 años han estado basados fundamentalmente en cuestiones de salubridad. Las dimensiones mínimas de la vivienda de protección oficial, el acceso al saneamiento, a las instalaciones. ¿Qué ocurría? Que se pensaba muy mucho en el bienestar de la población, pero se pensaba muy mucho de piel hacia afuera. Ahora el nuevo planteamiento es qué pasa de piel hacia adentro, es decir, cómo en los nuevos entornos, los nuevos espacios, las nuevas instalaciones y las nuevas tecnologías están afectando intrínsecamente a la propia salud de las personas. Entonces tiene mucho que ver. Sí, yo no sé, pero de repente llegó alguien, no sé si fue usted o algún compañero, y dice, se planteaban el caso de decir, ¿puede influir la ingeniería en la salud? Porque alguien tuvo que ser el primero que lo llegó a pensar, ¿no? Sí, hombre, hasta ahora se había pensado mucho en el marco del entorno laboral. El Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo pues establecía que el entorno de trabajo tenía que ser un entorno seguro. Ahora bien, mucho más allá de lo que es el confort en las viviendas, hasta ahora nadie se había planteado decir, bueno, ¿cómo está afectando temas, radiofrecuencia en la salud de las personas? ¿Cómo está afectando la iluminación LED a las personas? ¿Cómo está afectando muchísimas entidades que ahora mismo desde el ámbito constructivo desconocemos? Entonces, ¿qué hemos hecho? Así, hacer una llamada de atención a diversos colectivos, entre ellos el Colegio de Arquitectos de Valladolid, el Colegio de Ingenieros y Graduados en la rama técnica e industrial de Valladolid, el Colegio de Médicos y el propio Colegio de Aparejadores, al cual yo estoy aquí representando, para decir, oiga, necesitamos datos de qué está ocurriendo no solo en nuestros entornos de trabajo, sino en nuestras viviendas, para adoptar medidas correctoras o medidas paliativas si es que está sucediendo algo. Entonces, ese es el contexto en el que hemos puesto encima de la mesa pues un tema que yo creo que, más allá de lo que es la eficiencia energética, la sostenibilidad, el medio ambiente, el impacto ambiental, va a cobrar muchísima relevancia en los próximos años. Y ahí los técnicos, pues evidentemente, con datos que nos puedan aportar los colegios de médicos, un entorno un poco más relacionado con la salud, nos puede aportar para adoptar medidas. Sí es cierto que ha habido un detonante, que es una propuesta de cambio normativo en el Código Técnico de la Edificación, y es el que ya, en concreto, ha centrado la jornada que tuvimos. Pero bueno, el contexto es hacer unas jornadas paulatinas de, primero, concienciamiento a lo que son los propios técnicos sobre esta problemática, y luego poner encima de la mesa que existe esta problemática y que existen soluciones para adoptarlas, que pueden ser sencillas en algunos casos y en algunos casos sea técnica o tecnológicamente más complicado. Hace justamente una semana tuvo lugar la primera de las jornadas, fue el día 29 de enero. ¿Quién asistió a esa jornada que estaba interesado en este tema que yo lo estoy viendo que puede ser apasionante, ¿no? Pues más que apasionante es preocupante. Me explico. Precisamente en esta propuesta de jornadas que va a organizar cada uno de los colegios profesionales que hemos nombrado dentro del campo que pueda actuar, pues la primera, pues hemos sido el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, lo que hemos puesto encima de la mesa, pues un tema. Habrá más, como digo. Claro, es un tema que viene motivado porque se está consolidando una modificación del Código Técnico de la Edificación de protección contra el gas radón. Bueno, que podemos preguntar qué es el gas radón. Pues es un gas que se produce de forma natural en cualquier entorno que hay en la Tierra, es decir, fundamentalmente por descomposición de las piedras y los granitos. Es un gas que emana de la Tierra. Bueno, pues está comprobado, y creo que a lo mejor tengo que repetir 3 veces el dato, que el 15% del cáncer de pulmón está estrechamente relacionado con el gas radón. Y ojo, en ámbitos domésticos, no sé si tengo que volver a repetir el dato, el 15% de las detecciones del cáncer de pulmón está relacionado con la emisión y acumulación del gas radón en ámbitos domésticos. Y eso sí que empieza a preocupar.
Entonces, hemos puesto esto encima de la mesa y ha venido, pues, distintos técnicos del Instituto de la Construcción, Eduardo Torroja de Madrid, en concreto un arquitecto con una tesis doctoral sobre el tema. Hemos tenido también al jefe de oncología del Hospital Clínico de Valladolid y hemos tenido también, pues, un miembro presidente de la fundación que se llama Vivir Sin Radón, una página que es www.vivirsinradon.org, a explicarnos exactamente qué está ocurriendo. Bueno, pues lo que está ocurriendo es que en nuestras viviendas se está acumulando el gas radón. Y esa acumulación provoca que le inhalemos y que podamos, en un periodo de 20-30 años, sufrir algún tipo patológico de cáncer de pulmón. Y eso sí que es preocupante. Entonces, claro, nosotros hemos puesto esto encima de la mesa cuando hemos conocido que va a haber un cambio normativo, pero es un cambio normativo de transposición de una directiva del año 2002. Y además el gas radón es un elemento cancerígeno del grupo 1, de los más dañinos que hay. Con lo cual, lo que hemos querido decir es, oiga, algo está pasando aquí y además podemos poner los medios técnicos y tecnológicos. ¿Qué vamos a hacer o qué proponemos hacer del Colegio de Aparejos y Arquitectos Técnicos y del Consejo General? Que indistintamente de que haya una normativa, haya una recomendación técnica. ¿Para qué? Para paliar la acumulación del gas radón. Que la única matiz es, el gas radón tiene una vida útil muy baja, que es de 4 horas, pero que acumulado pues puede ser muy dañino. Y sus efectos se prolongan en 20-30 años. Y la cuestión técnica es fundamentalmente ventilar. Va a haber un mapa de riesgo, ya está redactado, un mapa de riesgo de toda la península ibérica, de dónde hay mayor acumulación, dónde se produce mayor gas radón. Fundamentalmente en suelos graníticos. En arcillas también se produce, y en concreto en Valladolid, en la provincia de Valladolid, pues toda la zona que da la parte de Nava del Rey, Castronuño, toda esa zona pues tiene una mayor medición de gas radón. Y eso significa que hay que adoptar unas medidas más restrictivas que lo que puede ser en Valladolid o en el campo. Yo antes comentaba que puede ser apasionante, ¿no?, ese estudio por los profesionales, pero preocupante por el dato, porque estamos hablando del 15% de los casos, con menos preocupante. Hay muchas veces que a lo mejor aquí en Medina, ¿no?, pues decimos, hay muchos tipos de cáncer en Medina del Campo, ¿y por qué puede ser? Bueno, pues tiene su motivación y su razón. Por ejemplo, si un vecino a lo mejor de Nava del Rey, de Castronuño también, parece que hay más casos de cáncer, pues también tiene ya empieza a tener su lógica, ¿no? Vamos a ver, todos estamos afectados por lo que es la radiación. El gas radón es un gas noble ionizante. ¿Qué ocurre? Que el gas radón es tan noble que en su descomposición radioactiva se convierte en parte sólida, sobre todo con polonio. Entonces hemos visto a los rusos, estos espías, que se les elimina con polonio. Bueno, pues el gas radón en su parte gaseosa es muy tóxico, pero en su parte sólida, en su descomposición también. Entonces, evidentemente, ha habido mucha vivienda en estos últimos años que su contacto a la vivienda con el suelo se ha hecho de una determinada manera. Una determinada manera que puede ser, entre comillas, radioactiva, porque el gas radón es así, es que estamos hablando de radiación. Entonces, claro, no es que haya que hacer un llamamiento alarmante, nada, simplemente con hacer unas determinadas cositas se puede disipar el gas radón. Como digo, el gas radón se produce de forma natural, lo único que hacer es disiparlo. Hasta ahora en las viviendas estamos, fíjate, haciendo cámaras de aire para separarnos del suelo por cuestiones de humedad y demás. Bueno, pues esas cámaras de aire ahora se ha demostrado que lo que hay que hacer es ventilarlas. O sea, tiene que haber corriente de aire. ¿Para qué? Para que en cuanto se emita el gas radón, eliminarlo mediante ventilación. Como he dicho, su vida útil o efectiva son 4 horas. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas cámaras de aire están selladas. Hay otro tipo de viviendas que están en contacto con el suelo. Pero claro, yo ahora me hago una pregunta. Aquí ha habido muchas soleras que se han hecho con materiales de escoria provenientes de ferrolaciones. Y pueden ser piedras que han estado contaminadas o han estado ionizadas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso lo que hace es catalizar y evaporar hacia dentro de la vivienda lo que es el gas radón. No tiene más misterio que en viviendas construidas hacer una arqueta, meter una ventilación y un filtro cubierta. No tiene más misterio. En obra nueva, ¿qué nos va a obligar la nueva normativa? Hacer cámaras ventiladas en función de ese mapa de riesgo. Va a haber solución 1, cámaras ventiladas, obligatorio. Solución 2, láminas antigas, que es como poner una gran impermeabilización al suelo, muchísimo más costosa. Entonces será obligatorio hacer todas las viviendas, no solo viviendas unifamiliares, sino colectivas. Los sótanos de las viviendas que se utilizan para garaje tienen que estar permanentemente ventilados. Hasta ahora las extracciones se producían por temas de protección contra incendios. Entonces, ¿qué ocurre? El gas radón atraviesa el hormigón.
no es que ponga yo una barrera de hormigón, es que atraviesa, entonces lo que tengo que evitar es que se acumule como metiendo ventilación. Entonces, tanto en obra nueva como en obra de rehabilitación será obligatorio paliar la acumulación de desgarradón. ¿Y eso cómo se mide? Pues hay unos instrumentos de medición, normalmente acumulativas, que son 3 meses, la medición es muy sencillita, cuesta aproximadamente unos 100 euros, que te van midiendo como en una película, se va impregnando el gas radón. Entonces, bueno, en función de esa medición, pues tomarás las medidas oportunas. Yo he tenido ya algún caso y algún compañero aparejador, su padre fallecido de cáncer de pulmón en la sierra, con una casa en la Sierra de Madrid, han hecho la medición y daban 3.000 por 3.000 partes más que las permitidas. Hombre, no queremos ser un poco pesimistas, pero si puedes paliarlo, pues es un elemento de riesgo a mitigar. ¿Y eso cómo se explica ahora mismo al contribuyente, al vecino de Medina, de nuestra comarca, que va, bueno, pues a hacer unas obras en su casa y llega el aparejador, el arquitecto le dice, oye, aquí tienes que hacer una serie de mejoras porque está el gas radón ahí que te puede perjudicar con el cáncer de pulmón? ¿Cómo se dice todo eso para que lo pueda llegar a entender? Primero, ¿no? Fíjate, primero podemos hablar de la parte normativa cuando entre en vigor. Lo que se va a establecer es que en función del mapa de riesgo o en función de esa medición adoptes las medidas oportunas. Pero cuando termines las viviendas, miras también para comprobar que sean efectivas. Entonces, cualquiera que esté preocupado o un poco por este asunto, simplemente puede pedir una medición en su vivienda de desgarradón. Claro, ¿qué ocurre si da con unos percentiles muchísimo más altos que los permitidos? Porque lo que tienes que hacer obras. Y muchas veces es tan sencillo como hacer una arqueta lateral a la vivienda, llegar hasta lo que es la parte del subsuelo, si hay cámara, acceder a la cámara y directamente ventilar la cubierta con un tubo. No tiene más misterio, y un filtro, un ventilador. En caso de que sea una solera, pues lo único que hay que hacer es abrir una fila de baldosas, meter un tubo drenante. Lo que se hace es intentar que ese gas se acumule en ese tubo drenante, conducirlo a una arqueta y llevarlo a cubierta. Entonces, es un asunto para tener en cuenta, más allá de que nos van a obligar en un futuro cercano a adoptarlo en todas las viviendas de una construcción. ¿Solamente afecta al cáncer de pulmón? Estamos hablando de 15% de casos que se han detectado, ¿no? ¿Solamente a ese tipo de cáncer afecta el gas radón? Pues según la jornada que tuvimos, según asistió el jefe de oncología del Hospital Clínico de Leeds, parece ser que sí, porque la peculiaridad que debe tener el gas radón es que se acumula en las partes grasas. Entonces, bueno, pues parece ser que la sintomatología, por todos los estudios clínicos que tienen de hace muchísimos años, sobre todo en Estados Unidos, parece ser que sí, que es, o sea, hay una relación directa en concreto con ese tipo de cáncer. Eso no significa que puedas tener otro tipo de afecciones en la salud, pero bueno, en principio hay una relación directa entre la emisión de gas radón y el cáncer de pulmón. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos aquí en Telemedina con las responsables de la Asociación del Cáncer de Medina del Campo, le preguntamos por los diferentes tipos de cáncer, nos comenta que ha proliferado mucho el cáncer de pulmón. Sí. Yo no sé si es por el gas radón o no, pero el caso es que hablan que el primero, por supuesto, que tenemos el cáncer de mama en las mujeres, ¿no? Sí. Y otro de los que están ahora mismo muy así aquí en la zona es el cáncer de pulmón. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista técnico, fíjate que desde que entró el código técnico y las condiciones de eficiencia y confort, nuestras viviendas se han convertido en pequeños submarinos, altamente aislados y poco permeables. ¿Qué ocurre? Que si encima lo que estoy metiendo es un elemento cancerígeno y digo que la mitigación es a través de la ventilación, si esa vivienda tiene una mala ventilación, lo que estoy haciendo es altamente contaminante. Entonces, directamente hay que transponer y obligar ya a... Es que además es muy barato resolverlo. Sí. Entonces, ¿por qué no se ha hecho antes? No lo sabemos. Pero lo cierto es que los estudios es de hace unos cuantitos años. O sea que esto no es de ahora, ¿no? Esto yo antes comentaba, ¿qué tiene que ver la salud con la arquitectura y con los aparejadores? Yo pensaba que era de hace unos meses, pero resulta que ya lleva su tiempo. Yo llevo intentando organizar esta jornada 2 años. Y al final, por una serie de circunstancias, nos reunimos los 3 colegios y decimos, mira, algo tenemos que empezar a hacer por nosotros mismos. Más allá, porque todo se estaba centrando en impactos ambientales, sostenibilidad, confort, eficiencia energética. Y dices, bueno, sí, eso es de puertas para adentro, pero de piel hacia adentro, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí. Entonces, en principio, conocer. Entonces, vamos a conocer y adoptar las medidas.
Los primeros casos que se detectaron son de los años 60 en Estados Unidos. Y además la detección fue una cosa curiosísima, que era un señor que trabajaba en una central nuclear. ¿Y qué ocurría? Que los detectores, en vez de pitar cuando salía, pitaba cuando entraba. Entonces dijeron, bueno, algo está pasando. Fueron a su casa, hicieron un análisis y se empezaron a dar cuenta que en su casa está acumulando el gas radón. Entonces él lo estaba respirando, lo llevaba impregnado y cuando entraba, que estaba pegado a la central nuclear, pitaba por radiación. Entonces esos son los primeros casos. A partir de ahí se empezaron a estudiar los casos clínicos. Pero fíjate que es súper curioso que hay algún episodio de Los Simpson donde un señor le dejan habitar en el sótano de la casa de Los Simpson y además lo puso el presidente de la asociación y le pregunta el Bart Simpson, ¿tú sabes lo que es el gas radón? Al señor que está en el sótano dice, no, dice, bueno, pues entonces duerme tranquilo. Entonces, en otros países están muy concienciados. Fíjate si es importante que ahora, no ahora, porque en España no está traspuesta esta obligatoriedad, pero por directiva europea, los colegios están obligados a hacer mediciones de gas radón. Luego diremos que por qué en Valladolid, en el Alonso Quintana, en el colegio, hay una acumulación de casos de leucemias. Bueno, es que estadísticamente es muy improbable que 5 niños de una misma clase o de un mismo curso simultáneamente desarrollen una leucemia. Entonces, no digo que sea este el caso, pero que es de estudiar. Y cada vez estamos metiendo más tecnología en nuestras viviendas. Tenemos los wifi, las luces LED son ionizantes. Bueno, queremos saber desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la salud y adoptar las medidas que podamos apoyar. Yo recuerdo hace 20 años o 25 o más, ¿no? Bueno, los microondas, hoy que son peligrosos porque desprenden ahí, no calentar mucha leche ni muchas cosas en el microondas y de repente era lo que menos importa, porque si estás luz LED, el wifi, estás con el teléfono móvil todo el día, el microondas, ¿no? O sea que hay demasiadas cosas. Y luego te preguntas, sobre todo si has tenido una vivienda personal, y como sabes, Javier, yo la he tenido, pues te empiezas a plantear determinadas conductas o determinados hábitos o determinadas tecnologías que bien sean novedosas, no pueden dejar de inquietarnos en el sentido de cómo me está afectando. El problema es que a lo mejor esa afección la descubrimos dentro de 20 años. Bueno, pues ahora en este caso concreto del gas radón sí podemos hacer algo. Tenemos estudios clínicos demostrados, técnicamente se puede solventar, solo queda que nos obliguen. Entonces, lo que nosotros decimos, más allá de que te obliguen, vamos a ponerlo encima de la mesa y vamos a recomendar a todos nuestros técnicos que cuando van a una vivienda, nuestros técnicos y por derivado nuestros promotores, oiga, cuando usted construya, haga este tipo de cosas que son muy baratitas y al menos mitiga lo que es una acumulación de este tipo de gases. Y cuanto antes se pueda poner el remedio, mejor. El día 29 tuvo lugar la primera jornada. Ahora, una próxima jornada, ¿para cuándo y dónde? Sí, la próxima jornada se ha encargado el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de montarla. La temática, ahí tenemos libertad cada uno de los colegios para elegir el tema en el cual, dentro de este contexto de ingeniería, arquitectura y salud, la tiene que hacer. Entonces, no sabemos si nos puede hablar de la afección de la alta tensión, o las luces LED, o los wifi, entonces está por determinar exactamente la temática. Lo que es el contexto está arquitectura, ingeniería y salud. ¿Solamente es en Valladolid o va a ser un poco itinerante este tipo de conferencias, de charlas en nuestra comunidad o fuera de las fronteras de la comunidad? En principio, los colegios que lo hemos montado han sido los colegios de Valladolid. Si bien es cierto que el Consejo General de Arquitectura Técnica de España sí que ha mostrado interés y está detrás de ello, de hacer esas recomendaciones técnicas. La cuestión es que hay un gran desconocimiento. Entonces, esto es como el boca a boca. Basta que haya habido esta jornada para que haya una conciencia y ahora todos queramos conocer. Ojalá esto se ponga encima de la mesa. Te digo porque es muy barato, muy sencillo. Oye, minimizas los riesgos. ¿Qué te va a costar? 200, 300, 400 euros. Eso en el coste de una vivienda es irrisorio. Y en un edificio más. Bueno, pues en principio se ha centrado en la provincia de Valladolid porque los colegios son de la provincia de Valladolid, si bien ha habido interés de otros colectivos. Los asistentes, ¿a quién está dirigido este tipo de conferencia? Porque me imagino que el usuario, el vecino de a pie, como a lo mejor no le toca más, como de lejos, y a lo mejor que para asistir. Pues en principio estaba circulado para técnicos de los colegios, pero se abrió y se hizo notificación a colectivos de asociaciones contra el cáncer. De hecho, en el colectivo médico han tomado muchísima conciencia. A mí me llamaron de alguna revista especializada de arquitectura hospitalaria para publicar un artículo sobre este tipo de afecciones.
Es decir, cuando hablamos de radiación, cuando tú te vas a hacer una radiografía, te estás exponiendo a determinada radiación. Entonces, ahí están más concienciados. ¿Qué ocurre? Que ellos lo ven todos los días. Tú vas a una planta oncológica y esto es el pan nuestro de cada día. Entonces, cuando dices, oye, si el 15% se produce por esta causa, estamos hablando de 5 muertes diarias por este motivo, más que muertes en la carretera. Bueno, si lo podemos paliar adoptando determinadas medidas. Entonces sí que hay una conciencia cuando lo cuentas. Dices, ¿y esto cómo lo mido? ¿Cómo lo solvento? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que si aparte de tener esta afección, eres fumador, haces deporte, claro, todo es acumulativo. Pero bueno, en este caso, el dato es contundente. El 15% o 5 muertes diarias relacionadas con el cáncer del pulmón es por haber estado afectado en el ámbito domiciliario por el garradón. Curioso, uno piensa que está en su casa tranquilamente y estás ahí jugando a la vida, nunca mejor dicho, ¿no? por las medidas o por las pocas medidas, ¿no? Todos somos usuarios de las viviendas, cualquier técnico, cualquier médico, simplemente que tienes que adoptar pues unas medidas técnicas que son muy sencillitas, pero claro, empiezas por el conocimiento, sobre todo el asesoramiento técnico. Yo he tenido clientes que me han pedido mediciones de garradón y no les he hecho la vivienda, ha sido una actuación posterior y dice, oye, he oído esto del garradón, él se ha remitido a la fundación, le he dicho, oye, mira, esta gente te lo mide. Claro, el problema viene después, cuando hacen las mediciones, y oye, si tiene que ser el índice es de 300 y te da 2000, de manera haz algo. Lo que sí es cierto que es que cuando se actúa técnicamente, por muy poquito que se actúe, lo que es la acumulación baja drásticamente. O sea que la solución es muy fácil, está en nuestras manos. Necesitamos conocerlo. Y de hecho la jornada estaba pensada inicialmente por los técnicos. Decir, señores, que esto, antes de que sea normativo, adopten estas medidas de protección que son muy sencillitas. ¿En qué más está trabajando ahora mismo el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Valladolid? ¿En qué más trabajáis? Imagino pues que trabajamos en mucho, fíjate. Ahora es una cosa curiosa, yo llevo la parte, sobre todo, de formación del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Valladolid. Bueno, pues ahora vamos a firmar un convenio con Catastro para ser punto de información catastral. Eso significa que vamos a compartir información bidireccional con el Catastro. El Catastro hasta ahora mismo pues, entendíamos que, bueno, a ver cuándo me lo revisan, bueno, va a haber una revisión continua. En el momento que haya un documento, un certificado final de obra, una variación inmobiliaria, directamente el Catastro va a tener notificación. Evidentemente, algunas de estas notificaciones será bajo la autorización de nuestros clientes. Pero esa es una línea de actuación, el firmar convenios. Estamos firmando convenios con casas de software para herramientas tecnológicas de última generación. Estamos en congresos, estamos dando muchísima información a nuestros colegiados para que estén informados y formados. Y además estamos haciendo campañas en medios para decir a las personas que el colegio es abierto, es una entidad de carácter público. Pueden ir allí a pedir asesoramiento, a pedir información o cualquier tipo de petición. Entonces, bueno, en esa labor, pues el colegio se está moviendo muy mucho. Formación, información, visibilidad y sobre todo el estar a la última en estos temas. Creo recordar que 2 años entrevistamos al presidente, un medirense. Sigue siendo, sigue al frente del colegio. Además, ¿no? Jesús no solo es el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Valladolid, sino es presidente del Consejo Regional de Arquitectos Técnicos de Castilla y León y además presidente de Unión Profesional de Castilla y León. O sea, tiene un cargo de representatividad bastante elevado. Y no solo Jesús, sino muchísimos colegiados de Valladolid, de Castilla y León, tienen cargo de representatividad a nivel nacional. El presidente de Musat es colegiado de Valladolid, que es la mutua, la principal mutua aseguradora de responsabilidad civil del colectivo de aparejadores. Premaz, el presidente es de Burgos. Es decir, tenemos un amplio espectro de representación. En este caso, en Jesús, que es medinense, pues tiene un alto cargo de representatividad en nuestro colectivo. Yo no sé si usted es objetivo a la pregunta que le voy a realizar. ¿Qué tal es el nivel de arquitectos que tenemos y aparejadores en nuestra zona, en nuestra provincia? Pues es bastante alto. Si lo comparamos con el resto del país. Mi opinión es que es bastante alto. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años? Que el nivel ha tendido a homogeneizarse. ¿Por qué? Porque el acceso a la información y a la formación de los equipos técnicos es muy igual. Es decir, ahora con toda la formación online, con los accesos online. De hecho, la colegiación es única para toda España. Cualquier colegiado
ahora puede tener un rango de actuación en todo el ámbito nacional, indistintamente de donde esté colegiado. Y de hecho puede visar en cualquier colegio que así lo desee. Entonces, si bien es cierto que nosotros dependíamos mucho en Castilla y León de la antigua escuela de aparejadores de Burgos, que era, digamos, la número 1 en España, ahora ya hay más oferta docente, con aparejadores en Zamora, en la privada en Valladolid. El nivel es bastante alto desde el punto de vista técnico y tecnológico. Pues eso es bueno para todos nuestros vecinos. Pues ya lo saben ustedes, arquitectos e ingenieros abordan la relación entre el radón, que es un gas, y el cáncer de pulmón. Y nos quedamos con ese dato que sí es cierto que es preocupante. El 15% de afectados de cáncer de pulmón pues tiene mucho que ver con este gas. O incluso, como comentaba, casi que, dicho así, peor todavía, 5 muertes diarias, ¿no? Parece que queda mucho peor. No dicho por mí, sino por el Instituto Nacional de Seguridad. Sí, de Salud, perdona. Salud. Y los oncólogos correspondientes. Jerónimo, muchísimas gracias, enhorabuena por este estudio y por llevar a estos arquitectos, a los médicos, ¿no?, este tipo de información que cuando menos es interesante para todo el mundo. Y cuando vengan más charlas, pues estaremos en contacto. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Hasta luego.